Entonces, arrancamos con la clase de hoy, les doy la bienvenida a esta que ya es nuestra, en términos concretos, ¿cierto? Viene siendo nuestra última sesión de clases. Mañana tienen el espacio liberado para que puedan avanzar en su diseño de la enseñanza de una letra. También ustedes tienen clase el viernes, y el viernes van a tener la posibilidad con la profesora Jocelyn también de recibir retroalimentación. Para comenzar, lo primero que quiero hacer es especificación acerca de las notas. Esto porque ya hay algunos correos que están llegando, no solo a mí, sino que yo creo que a todos los profesores de la carrera, pidiéndoles como claridad en las notas y sus correspondientes porcentajes. Y es por lo mismo, ¿cierto?, que yo voy a, primero que todo, mostrarles, por eso me interesa que esto quede grabado, primero que todo, mostrarles aquí cómo es que se distribuyen las notas, qué es lo que ya hay y qué es lo que falta. Entonces, lo primero que les voy a hacer es mostrarles solamente este PPT, ¿cierto? Que es una lámina que tiene la distribución de las calificaciones con su correspondiente porcentaje, ¿cierto? Dentro de lo que constituye la calificación final, con una pura observación respecto de la evaluación clave, que ahí hay que ajustar, ¿cierto? Un porcentaje. Como ustedes ya saben, el módulo de recursos, que es el que cursan con la profesora Jocelyn, tiene vale un 15%, ¿cierto? Y esa nota ella ya se las entregó, está subida al aula, lo que es muy importante. Está subida al aula porque ustedes tienen que ir descargando sus notas del aula y sabiendo cuánto pesan, ustedes ahí con una fórmula matemática pueden hacer el cálculo de la nota de presentación, independiente de que nosotros se las vamos a entregar en un Excel, pero no todavía, sino que hasta que las notas estén cerradas. Pero eso no quita que ustedes puedan hacer el cálculo, porque una de las cosas que pedía una compañera era que les mandáramos un Excel, y la verdad es que ese Excel yo al menos lo construyo hasta el final, porque lo que yo voy haciendo es subir las notas al aula, ¿ya? Entonces, esta tablita que está aquí es la que tiene el resumen de las calificaciones. El módulo de recursos, nota ya entregada, vale 15%. Después hay un 60%, que es como el grueso, ¿cierto?, de la nota de la asignatura. Se compone de 3 procedimientos evaluativos, 2 de los cuales ya han sido entregados. El primero es la cátedra 1, que le hicieron ustedes colaborativamente, nota que se entregó en su momento cuando estábamos saliendo del trabajo de Maslow, ¿ya? Después vienen 2 procedimientos individuales. Uno es el control de lectura, cuyas notas ya están, y quedan casos muy puntuales que son los estudiantes, por ejemplo, que justificaron con certificado médico dentro de las 24 horas posteriores a la realización del control de lectura. Y además ahí está la secuencia de la enseñanza de una letra. Esas 3 cosas se promedian y ahí sale una nota que vale el 60%. Y luego nos queda una última actividad evaluativa, que es la evaluación que tenemos fijada para el martes de la próxima semana, y que es la que va a incorporar un ejercicio colaborativo. Ahí ustedes tienen que formar grupos de 3 personas para trabajar con una secuencia de interrogación de texto. Esas son las calificaciones que componen, ¿cierto?, en términos concretos, que componen las notas de una asignatura, ¿ya? Que componen la nota de la asignatura. Todo eso tiene una calificación final, ¿ya? Todo eso, ¿cierto? Tiene una calificación final que ustedes pueden calcular con un simple ejercicio matemático. Entonces, si tienen, por ejemplo, voy a suponer, un 5,2 entre el control de lectura, la cátedra 1 y la secuencia de enseñanza de una letra, eso lo multiplican por 0,6,
que es lo que vale, ¿cierto? Esos tres productos equivalentes al 60%. Entonces se hace 5.2 por 0.6 y eso les va a dar un número, les va a dar, no sé, 3,27. Y ese 3,27 se suma, si ustedes tienen, por ejemplo, en su autoevaluación, que lo vamos a poner en un formulario, si ustedes tienen, se pusieron un 7 en la autoevaluación, ese es 7.0 por 0.1, que equivale al 1%, y eso les va a dar un 0,86, que se va sumando con las cifras que le vayan dando los resultados de los otros ejercicios, y eso les va a componer una nota. Les va a dar, supongamos, 50,5, que es un 5,1, que es la nota con la que usted se presenta a la evaluación clave. La evaluación clave es un procedimiento individual que emerge, ¿cierto? Como yo ya les expliqué la semana pasada, de aquello que es la enseñanza de la letra, a la que se le va a sumar interrogación de textos. Entonces, para ese efecto, yo hice la semana pasada, por si alguna de ustedes no vino, puede ver el video, están todos los videos subidos, puede ver el modelamiento que yo hice. Yo tomé dos ejercicios y con uno les mostré cómo se integraba interrogación de texto. Pero interrogación de texto lo empezamos a ver hace poco y la profesora Jocelyn ya les dio el fundamento general de lo que implica interrogación de textos, y lo que voy a hacer yo hoy día es mostrarles un ejemplo que está tomado, ¿cierto?, de una práctica real, es decir, es una situación de aula que está transcrita, donde se movilizan todos los elementos que ustedes ya han visto con la profesora Jocelyn y que también los discutieron conmigo la semana pasada, cuando vimos los 7 niveles lingüísticos, ¿ya? Ahora, la única observación es que la jefatura de carrera y en realidad la escuela de pedagogía han mantenido el peso de las evaluaciones claves en un 35, en un 40 como está acá, que eso es algo que yo voy a corregir antes de subir esto, ¿cierto?, al aula. Y eso es porque efectivamente, ¿cierto? Yo sé que a ustedes no les ha tocado, porque ustedes no han tenido los procedimientos evaluativos eh, tal como están diseñados en la carrera, porque esta evaluación clave en su inicio es una actividad aprobatoria o reprobatoria, y pesaba 40%, es decir, para presentarse a la evaluación clave usted tenía que presentarse con una nota en específico, no se podía presentar con nota roja. Si usted se sacaba un rojo en la evaluación clave, reprobaba la asignatura. Por eso es que les indico que en este minuto, ¿cierto?, la evaluación clave en estas condiciones en que llevamos trabajando los últimos 4 semestres desde el estallido social, son no reprobatorias, es decir, se calcula el 35 y el 65, y si eso le da 4 sobre 4, evidentemente la asignatura está aprobada. Y no hay repechaje, ¿ya? O sea, ahí termina la asignatura, no hay repechaje. Lo que había antes, cuando la evaluación clave era aprobatoria o reprobatoria, si alguien la reprobaba, tenía posibilidad de repechaje, que era volver a presentarla. En este caso no, porque es como parecido, ¿cierto?, a un examen. ¿Tienen dudas respecto a esto? Bien. Voy a hacer algún alcance acerca de el control de lectura, ¿cierto? Porque siempre es bueno hacer una retroalimentación acerca de los procedimientos evaluativos. Solo quiero señalar que hubo una situación que se dio en los 3 paralelos, no solamente acá. En los 3 paralelos hubo algunos compañeros, compañeras que tuvieron algunas dificultades para comprender el segundo ejercicio, que era este ejercicio donde ustedes tenían que construir una situación en base a criterios para discutir acerca de los métodos de marcha sintética y marcha analítica, y tomar una decisión respecto de cómo ustedes afrontarían la enseñanza en el aula. Muchos compañeros, compañeras, en este paralelo, en uno en particular se dio mucho esta situación,
no interpretaron bien la pregunta. La pregunta era, desde la discusión teórica, ¿cierto? Levante 3 criterios para comparar lo sintético, el conjunto de métodos o uno de los que estaban ahí en marcha sintética y uno o los dos de marcha analítica, y discútalos. Y luego tome una postura que era la que tenían que oralizar en la cápsula. ¿Qué es lo que pasó con esa pregunta? En muchos casos, yo no me acuerdo si es el caso de alguna de las que está acá, son tan poquitas las que están conectadas, no me acuerdo si es el caso de alguna de ustedes, en algunos casos se pasaron directo al diseño didáctico, se pasaron al aula, a hablar de las salas letradas, de los materiales, de incluso, ¿cierto?, cómo enseñar una letra, y se saltaron toda la discusión teórica y se posicionaron en el aula para decir cómo ustedes lo harían. E incluso, ¿cierto? Yo dejé una ruta, que era como una secuencia, si primero discuta, levante los criterios, y entonces cuando se pasan al aula, no habían criterios sobre los cuales discutir. Y era una discusión teórica, no era una discusión didáctica. Y lamentablemente, ¿cierto? Ahí había harto puntaje involucrado, lo digo por si alguien que obtuvo el puntaje mínimo ahí está viendo este video, sepan que hubo un problema de comprensión de la pregunta. Y la pregunta lo dice explícitamente, y de hecho fueron las observaciones que yo dejé en el control de lectura, ¿ya? Ese fue nuestro último procedimiento así de tipo individual. Como yo les decía, nos queda este de la próxima semana, que es grupal. Lo interesante es que la próxima semana ustedes lleguen con sus grupos armados y que no se pongan a armarlos acá. 3 personas es un buen número para hacer la actividad de la próxima semana, que todavía lo estamos discutiendo con Jocelyn si vamos a pedirles un diseño o un análisis de un diseño. Pero cualquiera sea el caso, lo que yo les voy a mostrar ahora es cómo se hace una interrogación de texto en términos así, en términos concretos, a partir de una situación real. Entonces, Profe, y díganme, pregunta cortita. ¿Se podía de 2 o 3, verdad? ¿sí? De 2 o 3. Ah, Sí. ya. No Gracias. es individual, tampoco es de 5, de 2 o 3. Ya, ya. En casos muy, porque ya llegaron así como unos comentarios, su profe, puede ser de 4 ya, pero en casos muy puntuales. Por ejemplo, ¿cuáles son esos casos puntuales? Eh, eh, que usted sea de otra generación, ¿ya? Y no tiene con quién más integrarse y entonces se integra como cuarto integrante a un grupo que la acoge, porque la mayoría aquí, ¿cierto?, son de una cohorte y quedan alumnos que esos casos así puntuales, ¿ya? Así que tengan armadito su grupo con los mismos que han trabajado siempre, con otros, como ustedes quieran. Entonces, lo que voy a hacer hoy día es mostrarles un ejercicio súper bonito de interrogación de texto. Yo digo súper bonito porque en realidad es un ejercicio muy bonito, que está recogido en un texto de Jolivet, que es justamente el texto que sistematiza todo aquello que implica la interrogación de textos, y he escogido para mostrarles intencionadamente un ejercicio que ni siquiera es de primero básico, es de kinder, es nivel de transición 2, para que ustedes vean cómo uno puede aplicar esto que algunos denominan estrategias de interrogación de textos, modelo de interrogación de textos, con niños que ni siquiera son lectores. Entonces yo voy a tener, en la presentación que les voy a hacer hoy día, voy a tener 3 documentos abiertos. Voy a tener un documento que es este, porque yo voy a ir jugando con los documentos y voy a ir subiendo y bajando para que ustedes estén atentas. Voy a tener este, ¿cierto?, que están viendo acá, que son los 7 niveles lingüísticos que establece, ¿cierto?, Jolivet. Voy a tener este otro, que es una ruta que está en un PPT que les ha dejado Jocelyn, y que es un PDF en realidad, un PPT convertido en PDF, que tiene esta misma ruta. Y voy a tener además, ese no, ese es de otra asignatura, voy a tener además un documento que está aquí abajo,
que está aquí. Voy a tener además este documento que es el libro, ¿cierto? Donde se reúnen y se sistematizan estos ejemplos auténticos de lo que implica interrogar y producir textos auténticos, vivencias en el aula, que se los voy a dejar en el aula porque este es un texto hermoso, muy difícil de conseguir a estas alturas. Fíjense ustedes que esta es una edición del año 1998. Se editaron 2.000 ejemplares, lo que es bastante poco. Y este es un texto que está descontinuado, o sea, este texto no es posible ir a comprarlo en una librería hoy día, circula así, como el PDF que alguien le mandó a alguien, que le mandó a alguien y que escaneó el libro, ¿cierto? Entonces, este libro yo se los voy a dejar subido y antes de que ustedes se les desactive la aula porque se les van a cargar las asignaturas nuevas, sean cautas en bajar. Entonces, de aquí yo les voy a mostrar un ejemplo, un ejercicio. Aquí está todo lo que implica la sala textualizada, el trabajar en proyecto, pero yo quiero trabajar específicamente con ustedes un ejercicio que es el mismo que he trabajado con los dos paralelos con los que ya tuve clase hoy día, que es este. Ya, me pasé. Acá, es este. Fíjense ustedes que esto está bajo un título que se llama La lectura como interrogación de textos, ¿ya? Y que es algo que ustedes van a tener que incorporar para la actividad de la próxima semana, pero también para su evaluación clave, y ya me voy a referir a eso. Entonces, fíjense ustedes que este es un ejercicio que está situado, es un ejercicio real, esta es una situación real que ocurrió, estos niños deben ser, ¿cierto?, 98, 2008, 2018, esta gente como de la edad de ustedes, ya los que participaron en esta experiencia. Era un curso nivel de transición 2 con 5 años de edad, 38 niños en la sala de clases con una educadora, era la época en que esta cosa de las asistentes de aula, eso todavía no existía, ¿cierto? Estaba la educadora con todos sus niños en la sala. ¿Verdad? Tienen la misma edad, sí, era chiquitito, ¿ya? El control de lectura están agregadas las actividades con dos, sí, pues están agregadas las 3 décimas, perdón, me voy a devolver atrás, Montserrat. De hecho, si tú vas a tu prueba, al final dice, supongamos que te sacaste un 4,2, 4,2 más 3, 4,2 más 3, 4,5, ¿ya? Están agregadas al final, revísenlo al final. Ya, entonces, sí, están agregadas. Miren su prueba hasta el final, y al final están, ¿ya? Están agregadas. Y de hecho está la nota que se sacaron, abajo está la tablita con los 28 puntos para que ustedes vean que hay equivalencia entre, si tuvieron 16 puntos, y era un 3,7, por supongamos, y más las 3 décimas les daba un 4, se agregaban a la nota, ¿ya? Revise. El mapa conceptual es una actividad que les pidió la profesora Andrea. Yo todavía no sé qué es lo que vamos a hacer con el mapa conceptual. Yo siento que a mí no me da la vida para corregir más en este minuto, ¿ya? Así que es una decisión que tengo que tomar con la profesora Jocelyn, que es lo mismo que les dije a los otros paralelos. Yo me acordé después, revisando que estaba el mapa conceptual, y lo tengo que conversar con ella, porque tenemos que ver a dónde la vamos a incorporar y cómo nos vamos a hacer para corregir esos mapas conceptuales. Así que lo tengo súper claro. Se me olvidó decírselo delante, pero evidentemente la duda apareció también en los otros paralelos. Ya lo voy a discutir con ella, ¿ya? Bien, entonces esto es, fíjense ustedes, momento del año lectivo, fines de octubre. Material, un afiche original de gran tamaño. Cuando dice original es porque el afiche van a ver ustedes que llega a la sala de clases. Organización, todos los párvulos sentados en semicírculo frente al texto que se leerá. Duración, una sesión. Fíjense que todo esto pasa en una sola clase, ¿ya? Construcción de la comprensión del texto. Proyecto y contexto. Este texto está
inserto en nuestro proyecto Cuidemos Nuestra Ciudad. Que era un proyecto en el que la escuela estaba participando. Esta es una escuela de Valparaíso. Quienes participaron en esta experiencia fueron escuelas de Puchuncaví y escuelas de Valparaíso. Y fíjense ustedes que el texto llega a la clase a través del auxiliar, ¿ya? Don Patricio, que después lo nombra. Don Patricio llega, golpea la puerta y le pasa a la educadora este afiche, ¿ya? Y la educadora evidentemente aprovecha la oportunidad, esto muy al estilo de lo que ustedes están haciendo en la secuencia de enseñanza de una letra, y le pregunta a los niños entonces, ¿qué creen ustedes que es esto? ¿Ya? Y los niños dicen, es un afiche. Ya hemos leído varios afiches desde el inicio del año. Recuerda que esto es en octubre, ¿ya? Fíjate, aquí voy a levantar esto, mira. Cuando hablamos de la secuencia de enseñanza de una letra, perdón, de la secuencia de interrogación de texto, estaba mirando la consulta en el chat, pero es sobre lo mismo, ¿ya? Dijimos que teníamos que definir los niveles lingüísticos a trabajar. Es decir, de todas las cosas posibles de trabajar asociadas a las habilidades superiores en lenguaje, lectura, escritura y oralidad, ¿cierto? Teníamos que definir a qué niveles íbamos a hacer este trabajo. ¿Cuáles eran esos niveles? Eran estos. Un nivel 1 que tenía que ver con la situación retórica o situación comunicativa. ¿Quién es el emisor? ¿A quién está dirigido? ¿Cuál es el propósito de este texto? ¿Cierto? Todo lo que tiene que ver con la situación que se genera, ¿cierto? A partir de el afiche que llega a la sala. Y que es algo que es común a lo que ustedes están haciendo con la enseñanza de una letra, en que no parten con la L, sino que parten con la L metida en una situación comunicativa que ustedes generan para que esto tenga sentido. Entonces, explícitamente en estos niveles lingüísticos hay un primer nivel que tiene que ver con los parámetros de la situación comunicativa. Un segundo nivel que tiene que ver con el contexto cultural del texto en sus distintas dimensiones. Por ejemplo, ¿por qué sería factible que nosotros, por ejemplo, ocupáramos un afiche en vez de un tweet? Un tweet, que es el tipo de texto que se escribe en la plataforma o red social que se llama Twitter, ¿ya? Y ahí hay varias consideraciones que son más que lingüísticas, son sociales. Si yo quiero llegar al grueso de la población, ¿lo haré a través de un tweet? Supongamos que yo soy el Ministerio de Salud, probablemente no, porque considero que hay una buena parte de adultos mayores que no tienen acceso a tweet, ni saben cómo manejarlo, ni les interesa. Por lo tanto, ¿cierto? Hay varias consideraciones que son sociológicas, que son de cómo la sociedad, ¿cierto? Permea ciertos mensajes. Pero no nos perdamos en el nivel 2 porque en realidad son los niveles que menos se emplean. Fíjense ustedes en el 3 y en el 4, porque vamos a ver que la profesora lo que hace es trabajar los niveles 1, 3 y 4. Índices que conciernen al tipo de texto escrito. ¿Qué texto es este? Un afiche. Y los niños dicen, eso que llegó es un afiche. Nivel 4, ¿qué características tiene un afiche? Es decir, su organización en conjunto o lo que se denomina superestructura del texto. Cuando yo lo veo y te digo a ti, dime cómo es una infografía, tú me dices, una infografía es un tipo de texto que tiene, ¿cierto?, estas características. Cuando yo te digo, dime cómo es, por ejemplo, ustedes que son jóvenes, cuando salían a fiesta, le entregaban un flyer, ya que son estos volantes. Dime cómo es un flyer. ¿Es así? No, es un texto, ¿cierto?, de pequeño tamaño, generalmente rectangular, que tiene información muy vistosa, ya, un flyer. Dime cómo es, ¿cierto?, un poema. ¿Cómo es un poema? Ya, entonces, tienen que ver con la superestructura y la conformación interna del texto. Entonces, vamos a ver el ejercicio que está haciendo esta profesora. Mira, lo primero que les dice a los niños es, ¿qué será
era esto que me llegó? Y los niños dicen, es un afiche. Ya hemos leído otros afiches durante el año. Y la profesora le dice, ¿y por qué? ¿Por qué esto es un afiche? Y miren lo que dicen los niños. El papel es grande. Hay letras y monitos. Las letras son muy grandes, porque hay dibujos y muchos colores, porque está escrito así, y un niño hace con el dedo, ¿cierto? Así, que voy a achicar esto para que lo vean. Ahí, mira, fíjate que ahí está, ¿cierto? Fíjate que ve que están esas letras escritas así como en redondo. Voy a achicar esto para que igual seguirlas viendo, porque si no, a veces se me cae la conexión, no me doy ni cuenta. Ya, listo, sigamos. Lectura individual silenciosa. Vamos a ir a la ruta de lo que es una interrogación de textos. Este es, no. Se me perdió el PPT donde lo tenía, lo debo tener abajo. Les dije que iba a trabajar con 3 textos. Mira, dice lectura silenciosa. Primero era proyecto y contexto. Explicitar la noción de contexto, es decir, ¿por qué días llegó el texto? Aquí lo trajo el auxiliar a la sala. ¿En el marco de qué proyecto? Porque interrogación de texto está metido en la lógica del trabajo por proyecto. Ya no es que el texto, cualquier texto es el que hoy día vamos a interrogar, sino que está metido en una lógica de proyecto. Explicitar la situación de comunicación. ¿Quién lo manda? ¿A quién se lo dirige? ¿Para qué lo manda a propósito? ¿Cuál es el objetivo o el objeto del mensaje? Lectura silenciosa. Especificar la distribución de la sala de clases. Fíjate que la profesora sentó a todos los niños en semicírculo frente al texto. Hacer conscientes a los niños del ambiente que necesitan para realizar la interrogación. Explicitar el procedimiento de lectura. Vamos a leer grupalmente, vamos a leer en silencio, ¿ya? ¿En qué debemos focalizarnos? Especificar qué material se utilizará y la cantidad. En este caso, la profesora lo que hace es lo siguiente, mira. La educadora los invita a realizar una lectura en silencio durante unos minutos, señalados en el reloj. O sea, ella les dice ya, nos vamos a poner aquí, nos vamos a focalizar en este afiche que tenemos adelante y cada uno durante 2 minutos lo va a tratar de leer, lo va a mirar y va a tratar de buscar todos los detalles que tenga en el texto. Ellos, los niños, tratan de buscar el significado, pero sin hablar, solo leyendo con los ojos. Cuando ya asocian algo conocido por ellos, quieren empezar a hablar y rompen el silencio. Entonces, los niños ya miraron el texto y ya tienen cosas para decir, pero la educadora les dice, calma, ¿cierto? Recuerda la regla. Cada uno trata de entender todo el texto antes de compartirlo. Ya. Confrontación. Entonces, nos vamos a la siguiente fase que es confrontación con compañeros. Luego de leer el texto, plantear preguntas que guían las ideas de los estudiantes a los niveles lingüísticos previamente definidos, estos que están al comienzo. ¿Ya? El docente en esta instancia observa, recoge y guía las ideas de los estudiantes. Van a ver después cuáles eran los niveles lingüísticos que va a trabajar esta profesora. Mira lo que hace. Los niños comentan en forma espontánea qué es lo que les llamó la atención del texto leído. En una primera instancia opinan colectivamente, todos dicen cosas con entusiasmo en forma desordenada. La docente promueve que se escuchen entre sí. Docente, ¿qué entendieron del texto? Fíjate que ahí dice nota, no les pregunta qué es lo que ven, porque si les pregunta qué es lo que ven, articula respuestas desagregadas. Veo letras, veo imágenes, veo una escoba, veo un caballero. Les está preguntando qué entendieron, que es muy distinto. Y los niños igual responden haciendo este desagregado, porque van a ir construyendo el significado del texto. Fíjate que dicen, hay una escoba, hay un abuelito. No es un abuelito, es un capitán de un barco, tiene un loro. Miren la imagen. Eso es lo que están viendo los niños. Fíjense cómo el conocimiento previo de los niños se empieza a meter entre medio. ¿Por qué creen que es un capitán? Porque tiene gorro, tiene esta polerita a rayas y además tiene ese loro, ¿cierto?
que para muchos se parece mucho a un capitán o un capitán de un barco, ¿ya? Fíjate, tiene un loro, docente. ¿Y para qué está la escoba? Los niños dicen, para barrer, para limpiar. ¿Qué vamos a limpiar? Vamos a limpiar la ciudad. Tía, aquí dice Valparaíso. Mira, Valparaíso. Ese niño puede que no lea, no lo sabemos ni lo dice el texto, pero es muy probable que si los niños viven en Valparaíso hayan visto la palabra Valparaíso muchas veces en los carteles que están en la calle, en los nombres de algunos establecimientos que se llamen, no sé, Puerto Valparaíso, en la entrada a Valparaíso cuando llega la micro y dice a Valparaíso. Es probable que lo hayan visto y que aunque no lo lea, un niño diga, ah, mira, aquí dice Valparaíso, ¿ya? Ya, y aquí dice Valparaíso. Es un afiche para no botar basura en el suelo. Fíjate que, mira, están allí, ¿cierto? Leyendo el afiche, ¿ya? Docente, ya. Hay que colocarla en bolsas. Están mirando el afiche. Docente, entonces, ¿por qué hicieron este afiche? ¿Para qué sirve? Y ahí está movilizando el tipo de texto. Porque la calle está sucia, dicen los niños. Porque la casa hay que barrerla todos los días. El colegio hay que tenerlo limpio. Fíjense todas las ideas que tienen los niños acerca de lo que es tener limpio un espacio. Nota, cada vez que es pertinente se pregunta a los alumnos, ¿por qué? ¿Cómo lo supiste? ¿Dónde lo ves? ¿Qué te permite llegar a esta conclusión? Para ayudar a los niños a interrogar el texto con precisión, la educadora les pide que planteen hipótesis de significación a partir de los parámetros de la situación comunicativa del texto. Parámetros de la situación comunicativa. Acá, miren, nivel 1, parámetros de la situación comunicativa. Miren, y les dice, ¿quién hizo el afiche? Está buscando el emisor. Y los niños, mira lo que dicen, mira qué ternura, dicen, el director del colegio. Parece que un papá, los caballeros que barren, hicieron el afiche. No, porque lo hizo una imprenta. Fíjate cómo este niño, ¿por qué este niño dice lo hizo una imprenta? ¿Qué pasa allí? ¿Qué creen ustedes que pasó allí? ¿Por qué un niño dice una imprenta? ¿Alguien tiene una idea de por qué un niño dice, no, lo hizo una imprenta? Porque debe estar relacionado, debe tener, no sé, alguien que trabaje lo debe conocer. Muy Claro, bien. el ambiente en el que se desenvuelve puede ser. Sí, su conocimiento previo. Muy bien las dos. Debe tener a alguien que conoce, o a lo mejor su familia, o a lo mejor su papá lo llevó a buscar algo en una imprenta, entonces dice, no, pues esto lo hizo una imprenta, ¿ya? Pero otro niño dice, pero un caballero hizo los dibujos. Mira, y los niños vuelven a insistir, los caballeros que recogen la basura lo hicieron para que nosotros no ensuciemos, ¿ya? La docente dice, todo esto quizás es posible, pero nadie lo ha justificado, nadie ha podido demostrarnos dónde está indicado quién hizo el afiche. La profesora sigue presionándonos para que ellos digan, ¿cierto?, quién hizo el afiche. Nada de lo que ustedes han dicho está aprobado, sigamos mirando. Y fíjate que los niños se acercan, entonces se acercan y miran detalladamente el afiche, las letras chicas, todo lo que no veían desde lejos. Y mira lo que dice un niño. Esto es real, ¿ah? Esto es real. Y aunque uno hubiera podido escribir este guión, habría salido tan maravilloso como este. Mira, un niño dice, ah, es el alcalde, y muestra el símbolo de la municipalidad de Valparaíso, que ya conocen, pero es muy discreto en el afiche, o sea, está chiquitito. De hecho, como esto está en blanco y negro, no se alcanza a notar el logo de la municipalidad, ¿ya? Entonces, los niños ya conocen el logo de la municipalidad y uno dice, lo hizo el alcalde, porque municipalidad, alcalde, recuerden que eso lo ven en primero básico, ven instituciones en historia en primero básico. Y mira, el niño insiste, sí, pero lo hizo una imprenta.
y un caballero hizo los dibujos. Fíjense que insiste con su posición de que esta cuestión tiene que venir de una imprenta, y además hay alguien que dibuja que no es el mismo de la imprenta. Y cada tanto, fíjate todo lo que los estudiantes han logrado aquí, ya, lograron identificar el emisor. Entonces, cada tanto, la educadora va haciendo esta síntesis, que es como ir amarrando lo que los niños ya dijeron y es correcto. Es un afiche pedido por la Municipalidad de Valparaíso a una imprenta para apoyar una campaña de limpieza. Se conversa sobre lo que es una campaña. Niños, ¿ustedes saben lo que es una campaña? Lo pidió una imprenta, la municipalidad, para que se vea bien, que sea bonito, y lo realizó un diseñador, el caballero que hizo los dibujos. Fíjate que la profesora ha recogido todo lo que los niños han dicho y ha armado esta idea colectiva que hasta ahora han levantado. Seguimos trabajando en el nivel 1, la situación comunicativa. Ya sabemos quién lo mandó y a quién se lo manda. ¿A quién está dirigido el afiche? Y los niños dicen, a usted, tía, claro, porque a ella le llegó a la sala. A nosotros, aquí habla del colegio. En realidad los niños dicen, habla del colegio, ¿cierto? Pero es porque están mirando estas imágenes, ¿ya? Habla del colegio. A todos los de Valparaíso, dicen los niños, porque ya habían descubierto que esto es en Valparaíso, esta campaña. Docente, ¿qué más ven en el afiche? Para explicar en qué consiste, ¿qué más ven en el afiche para explicar en qué consiste la campaña? Los niños siguen mirando, mira, y dicen, hay cuadrados aquí abajo, miran estos cuadraditos que están aquí abajo, y fíjate que uno de ellos va a decir que parece una historieta, claro, porque estas parecen viñetitas de las que aparecen en los cómics. Y mira lo que dicen los niños acá, que es sorprendente, dicen, mira, hay cuadrados aquí abajo, con monitos. Se ve como una historieta. No es una historieta, pero los niños están usando su conocimiento previo. Mira, aquí dice que van a poner tarros para el aseo. Ahí están los tarros, mira. Tarros para el aseo, ¿ya? Y dice, el docente completa y precisa la respuesta. Sí, van a instalar 100 basureros. Porque mira, aquí dice, el niño dice, aquí dice que van a poner tarro nuevo. Mira, igual que la moneda de 100 pesos. ¿Ya? Entonces, claro, a lo mejor están en el ámbito numérico, pero él reconoce la moneda de 100 pesos y ve que aquí dice, no se alcanza a ver porque está súper oscuro, pero dice 100. Y entonces la docente complementa y dice, sí, van a poner 100 basureros nuevos. Y miren lo que pasa después, dice. También hay un camión y hay un 2 y con el 0. Son niños de... yo le estaba dando... Son niños de kinder. Lo que dije yo del municipio y todo eso se ve en primero básico, pero probablemente ya lo han trabajado, ¿cierto?, dentro del aula. Fíjate que miran este camión y acá abajo dice un 2 con un 0. Entonces la docente les da la información, dice, sí, han comprado 20 camiones de aseo. Y los niños dicen, ¡wow! Tantos camiones de aseo que han comprado. ¿Ya? Fíjate cómo van armando el significado y van llegando a ver cada detalle del texto. También dicen, hay niños que viven felices. También son felices los pajaritos. Acá están mirando, mira, hay niños que viven felices y también son felices los pajaritos. Están mirando ese cuadradito. Ya. Seguimos. Docente, ¿y por qué nos trajo el afiche, don Patricio? Sigue estando en nivel 1, está terminando de configurar la situación comunicativa. Don Patricio, que es el auxiliar. Para que supiéramos de la campaña, dicen los niños, para limpiar, para cuidar la limpieza de la ciudad. Listo. Tenemos ahí configurada la situación comunicativa. Síntesis número 2. Sí, si la directora del colegio y la municipalidad nos envían este afiche, es para que participemos en la campaña de limpieza. Y sigue la clase. Docente. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Y fíjate lo que ocurre aquí. La educadora escribe en el pizarrón lo que le dictan los niños. Por eso es que cuando estábamos trabajando la secuencia de enseñanza de una letra, yo te decía, no te restrinjas por lo que los niños no pueden escribir, porque para eso estás tú, oficiando de secretaria de los niños. Intenciona que los niños escriban tu palabra ancla, sea cual sea esta,
Intenciona que los niños puedan escribir, leer y escribir otras palabras que tengan la letra en estudio, pero si hay más texto, no restes la posibilidad a los niños que se vinculen con textos más grandes porque tú crees que no lo pueden hacer. Y fíjate que aquí los niños que no escriben le dicen a la profesora lo que ella tiene que escribir. Y la educadora escribe: no botar bolsas de basura en la calle, son las cosas que dicen los niños, meter en bolsas o cajas para que los caballeros del aseo la recojan, usar los basureros en las calles, en el colegio, en la casa, en las quebradas no botar papeles, bolsas de plástico, botellas o bebidas, y un niño dice: le voy a contar a mi mamá y a mi papá que está esta campaña, etcétera. Así va a continuar nuestro proyecto Cuidemos la Ciudad, con otras actividades, y ahí la profe les dice: vamos a hacer un recorrido por la escuela, vamos a visitar la comunidad, vamos a escuchar la lectura de un cuento más adelante, vamos a confeccionar papeleros, porque esto está metido dentro de un proyecto. Pero eso en otras sesiones. Aquí estamos trabajando solo sobre el afiche. Síntesis del significado del texto. Al final de esta lectura e interrogación del texto, la educadora realiza una lectura oral del afiche completo. Recién se va a hacer lectura de todo lo que está en el afiche, pero los niños ya llegaron al significado hace rato. Para confrontarlo con el significado construido por los niños, se comenta ahora cuánto se ajusta lo dicho por ellos a lo que dice el texto para llegar a una conclusión del mensaje que entrega el afiche. ¿Ya? Síntesis final, ahora amarramos todo. Es un afiche pedido por la Municipalidad de Valparaíso para apoyar una campaña de limpieza de la ciudad. La municipalidad nos hace mandar este afiche para que participemos en la campaña de limpieza, y ahí les dice: esta campaña se llama Plan Escoba. Tiene que ver con el proyecto en el que nosotros estamos trabajando en nuestro colegio, por tanto, debemos preocuparnos de no botar basura. ¿Ya? Fíjate que cuando tú vuelves acá, mira la ruta, estamos acá. Síntesis del significado del texto. Plantear preguntas enfocadas en las ideas centrales del texto con el fin de dilucidar la comprensión del texto por parte de los estudiantes. En esta instancia, el docente puede releer en voz alta el texto. ¿Ya? Fíjate, ya llevamos proyecto, lectura silenciosa, confrontación con los compañeros, síntesis del significado del texto. Pero además el modelo de interrogación de textos señala que los docentes debemos estar haciendo está temblando. Recorcholis. Profe, le da miedo. No, no me da miedo. A mí sí me da miedo. Estoy Ay, pensando no. en mis hijos que están en el colegio. Ay, ¿están en el colegio? Sí, están en el colegio. Ellos no estuvieron en el 2010, ¿no? Cuando hubo como un temblor súper fuerte. No habían nacido todavía. Mis hijos son chicos. Tengo un hijo de 7 y una de 9. No había nacido. El otro día me pasó lo mismo. Estaba en la clase de planificación y me agarró un temblor. Uy, que no sea Casablanca. ¿Qué pasó? Si ese sí, porque todo, yo digo que no sea Casablanca ni el Tabo, porque si es Casablanca y el Tabo estamos fritos. Ya, que no se me corte el internet, son las cosas que pido. Todo y la luz, a todo. Sí. Oh, ya, listo, vamos. Ya, todo bien ahí, todo bien, listo. Ya. Recuerden, esto es lo mismo que le dije a los chiquillos de planificación el otro día, que esos son como 50. Les dije: recuerden que si esto fuera en la sala de clases, usted es el último en abandonar la sala de clases. Todos sus niños salen primero, usted sale el último. No, profe, me decía una niña, pero es que a mí me dan pánico los temblores. No, le dije yo, usted sale último, toma el libro de clases y toma el libro de clase y sale. Me va a costar eso. Yo creo que voy a salir corriendo. Medio temblor. Esto debe haber sido como 5,5, ¿no? Más o menos, ya. Y una niña me dice: profe, yo tengo una aplicación que dice 10 segundos antes cuando viene un temblor. Ya. Sigamos.
porque avanza la hora. Ya, entonces yo les decía que tiene que haber una herramienta de sistematización metacognitiva y metalingüística que implica estrategias, ustedes ya saben lo que es metacognitivo, estrategias utilizadas. ¿Cómo logramos entender el texto? ¿Qué hicimos para entender el texto? Y mira cómo lo conduce después la educadora. Herramientas de sistematización del significado. Identificar elementos centrales del texto que permiten construir su significado, considera las ideas, la estructura global del texto, y herramientas de sistematización asociadas a los niveles lingüísticos trabajados. Ya. Volvamos al texto para que veamos cómo la profesora lo hace. Sistematización metacognitiva y metalingüística. ¿Qué hemos aprendido hoy para mejorar nuestras competencias lectoras? ¿Cómo se logró entender el texto? Y fíjate lo que dicen los niños. Y aquí es que los niños puedan recorrer todo lo que hicieron y lo verbalicen. Los niños dicen, leímos un afiche. Sabía que es un afiche por lo de los dientes, porque anteriormente a la sala había llegado un afiche del Ministerio de Salud, ¿cierto? Que era sobre la campaña de salud dental. Hay palabras que yo conocía, dice un niño. Juan vio la palabra Valparaíso, que nos sirvió para saber que hablaba de nuestra ciudad, dice otro niño. Isabel reconoció el dibujo, que en el fondo es el símbolo de la Municipalidad de Valparaíso. Me ayudaron los monitos de abajo. Fue allí donde reconocimos más palabras, ciudad, calle, colegio, casa. Nos ayudaron las preguntas de la tía. Nos ayudó saber que el afiche nos servía para nuestro proyecto, que nos lo mandaba la municipalidad. Al final lo entendimos bien cuando la tía lo leyó en voz alta. Esto es metacognitivo. Los niños están diciendo cómo llegaron al significado del texto. Una vez más, los niños dicen que para entender un texto es muy útil, como ya lo hemos notado, en un cuadro que se encuentra en la pared de herramientas, realizar dos actividades. Entonces, esta educadora tiene en su muralla un panel que se llama herramientas, que son cosas que a los niños les sirven en distintas ocasiones en que están trabajando con texto. Y tienen dos cartelitos en esa sala. Tenían un cartelito que decía, ¿qué tipo de texto es este? Fíjense que son como preguntas claves que sirven para cualquier tipo de texto. ¿Qué tipo de texto es este? ¿Ya lo conocemos o es nuevo? ¿Quién lo escribió o lo mandó a escribir? ¿Para qué? ¿A quién está dirigido? ¿De qué se trata? Siempre, entonces, en esta sala de clases, cada vez que llega un texto, levantamos la situación comunicativa, nivel 1. Y además hay otro cartelito que dice recordar. ¿Por qué lo estamos leyendo hoy día? Sentido de la lectura. ¿Cuál es nuestro proyecto? Porque trabajaban todo el tiempo en este colegio que tenía este jardín con la dinámica de proyecto. Los lectores del presente libro, ustedes, yo, conocerán allí los indicios de los 3 primeros niveles: proyecto y contexto, parámetros de la situación comunicativa, identificación del tipo de texto. Están sistematizados aquí, en estas preguntas que la profe siempre trabaja, la educadora. Nuevas herramientas elaboradas. Características de un afiche. Ha llegado el momento de recopilar lo que ya hemos aprendido de los afiches, dice la profesora. Nos servirá para hacer nuestros propios afiches. La educadora escribe en un papelógrafo lo que dictan los niños y lo relee todo al final. Se deja espacio para poder agregar otros elementos por si a los niños se les ocurren otras cosas. Fíjate. Ya, entonces, ¿qué es un afiche? Y mira las cosas que dicen los niños. Es un papel grande porque tiene que ser visto desde lejos. Un papel grueso porque va pegado sobre los muros o murallas. Tiene letras grandes, tiene dibujos y muchos colores para que sea bonito. Puede ser escrito en todas las direcciones, en oblicuo o semicírculo. Los niños dicen y construyen el nivel 4, la superestructura del texto. No solo qué es un afiche, sino que cómo es un afiche. Selección de la palabra de referencia. Los niños y la educadora eligen la palabra que más les gustó del texto. Y los niños eligieron la palabra escoba. Los niños la van a escribir y la representan en un dibujo. Luego quedará escrita en una tarjeta y colocada en esta misma pared de herramientas, donde la profe tiene todas estas herramientas lingüísticas para ir trabajando.
Y además va a quedar en tarjetas de cartulina para ser manipuladas en distintos juegos junto con las demás palabras de referencia, ¿ya? Y ahí termina la clase. Miren el comentario de la educadora. Dice, lo importante es orientar a los niños hacia la búsqueda del significado del texto completo en vez de limitarse a nombrar separadamente los distintos elementos que se pueden observar. Es increíble ver cómo niños tan pequeños son capaces de leer comprensivamente un afiche y pueden formular sus hipótesis y compartirlas entre ellos. Les queda mucho por aprender, pero ya saben, con el apoyo de los demás, interrogar un texto. Es decir, saben buscar su significado utilizando todos los indicios que ya manejan y combinándolos. Al principio fueron muchos mis temores e inseguridades al pensar, ¿serán capaces de comprender el mensaje? Pero luego ellos mismos me dieron seguridad al verlos tan contentos, indagadores y cuestionadores. Colegas, hagan la prueba, lleven un afiche de interés para sus alumnos y se encontrarán con una caja de sorpresas. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto?, el testimonio de la educadora de párvulos sobre esta experiencia de interrogación de textos. Y probablemente, ¿cierto?, en otro momento ella hará que los niños escriban o produzcan un afiche. En este texto hay una gran cantidad de experiencia para todos los niveles. Esta que está aquí de etiquetas también es para kinder. Después hay una que está, que es el volante para niños de primero básico. La receta de cocina, también para niños de primero básico. Por si alguna de ustedes está trabajando ahí, la receta de cocina, denle una mirada a esto. Después viene el cuento, este es para niños de 6 a 7 años, también para primero básico. Y hay algunas, después viene el texto informativo. Acá, miren, este texto instructivo para niños de segundo básico. Texto informativo para niños más o menos de tercero básico. Y no es porque los niños de primero básico no puedan trabajar texto instructivo o texto informativo, sino es que hay distintas experiencias para que uno vaya viendo. Y después, miren, aquí, este es para niños de tercero básico, con 40 niños, imagínate. La noticia, trabajando la noticia, ¿ya? Tipos de textos para producir. Miren, este es genial, porque estas son las entradas para una película. Es un kinder, nivel de transición 2 también, de niños de 5 años, que van a ser, miren, el contexto es, están trabajando en el proyecto Celebremos el cumpleaños del colegio, entonces en el curso de ellos van a dar una película y van a cobrar entrada para juntar algunos fondos. Entonces los niños tienen que hacer aquí, ¿cierto?, las entradas. Tienen que hacer las entradas para darlas cuando la gente les pague. Y fíjense ustedes cómo producen las entradas. Miren, entrada Pocahontas, 100 pesos. Ahí hay otro. Obviamente lo copian, pero están caligrafiando y están construyendo textos, ¿ya? Entonces aquí hay una serie de recursos que a ustedes les pueden servir, porque eventualmente lo que van a tener que hacer después, cuando hagan interrogación de textos, es justamente integrar esta parte. Pero esta parte se integra a partir de la situación comunicativa que usted previamente definió. Por eso es que es tan importante que esa situación quede bien amarradita, porque recuerde que usted dice, nosotros vamos a leer un texto que llega a la sala, que alguien lo trae, pero parte usted con un texto, el que sea. Ustedes, hay distintas cosas, hay hartas que están trabajando con afiches, otras están trabajando con una receta de cocina, otras estarán trabajando con una invitación, pero hay un texto. Y ese texto es el que luego van a tener que mover hacia la interrogación. Por eso se tiene que ser un texto que sea un texto, no un cuento de 5 páginas, ¿ya? No, porque son niños de primero básico. ¿Ya? No un cuento que necesariamente tenga que leérselo solo la profesora,
Entonces, tienen un texto que llega a la sala, que la profe lo trae, que los niños lo traen, un texto a propósito de, o una inquietud que los niños tienen, y entonces nos fuimos al CRA y investigamos un poquito, y luego los niños tienen que escribir un texto, ¿ya? Y eso es lo que genera la enseñanza de la letra. Entonces, tenemos que escribir un texto y para eso necesitamos usar letras. Y ahí es donde usted hace que aparezca, ¿cierto?, la necesidad de aprender la E de empanada, ¿ya? Y eso también tiene que moverlo después para el final. Por lo tanto, si bien en toda la primera parte, que es la secuencia de enseñanza de una letra, lo que usted está haciendo es generar un contexto y después meterse con todas las actividades para que el niño aprenda la E, mayúscula, minúscula, caligrafía, qué sé yo, luego tiene que tomar todo esto y meterlo nuevamente en interrogación de textos y en interrogar para escribir, ¿ya? Profe, tengo una duda, es que no sé si lo dijo porque se me escuchó medio cortado, pero el texto que se propone después de la secuencia no es el mismo que uno propone al principio, ¿verdad? ¿O tiene que ser el mismo? El para interrogar, Ajá. el mismo, po. El mismo. Ah, Si usted y dice, si lo hice yo, no es que es importa, una no pero importa. creo que no sé si sirve ¿Pero qué entonces. texto hiciste? Hice un afiche de los vivíparos y los ovíparos, entonces pongo vivíparo y lo describo que es vivíparo, y después pongo ovíparo y describo lo que es los ovíparos y tiene imágenes de ¿Y de animales que dónde se son... supone que salió ese texto? O sea, sé que lo hiciste tú, pero a los niños, ¿qué se les Ah. dice? No, no, lo traje como de mi casa, que yo lo hice porque tienen que participar en la feria científica y todo eso. ¿Sí? Sí, da lo mismo. Da lo Ah, ya. mismo. Ay, me asusté. Sí, no se preocupe. Pero piensa Me que da un paro. después hay que interrogar, entonces tiene que quedar así, no es que tengas que hacerlo y mostrarlo después, no es que tengas que mostrar el afiche, pero ese es el afiche que luego, ¿cierto?, lo tienes que mover hasta la fase de interrogación de textos, ¿ya? Ay, 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 ya. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Ya, entonces, mañana tienen su hora, mañana además hay consejo ampliado de carrera y hay estamos los profesores convocados a una serie de reuniones. Mañana las 2 primeras horas las tienen liberadas para avanzar en sus diseños. El viernes, Jocelyn trabaja con ustedes también mirando sus secuencias de enseñanza de una letra. El martes nos juntamos a esta hora. Estén atentos porque yo no sé si ustedes tienen clase la hora anterior, este paralelo, el de las 12:20, la hora de las 12:20. Sí, de ¿Clase de qué ciencias. tienen? De ciencia. Ciencias. Después Pero de esta, estamos ¿qué tienen? con... Ah, ¿cómo? Después de esta, después de Sí, esta hora. historia. ¿De aquí se van a otra Historia. clase? Sí, historia. Historia. Ya. Entonces ahí es donde yo tengo que hacer un enroque porque ustedes son los únicos, el único paralelo que no tengo cómo juntarle horas, porque por ejemplo el paralelo 2 tiene la primera hora a las 8 de la mañana con la Jocelyn y después seguidito conmigo, y tienen 4 horas juntas. El paralelo 1 tiene 4 horas conmigo juntas los días martes. Ustedes son los únicos que les queda cortada la hora el día martes, el miércoles en la mañana y el viernes con la Jocelyn. Porque como este es el paralelo que se creó después, no quedó, entonces tengo que ver cómo ajusto, y en historia tienen prueba el próximo martes a la hora que viene, o a la hora anterior cuando tenían historia, Sí. Después de esta clase tenemos la prueba. tienen la prueba, ya, entonces van a estar, ya, es que tengo que verlo con Jocelyn, pero van a tener la misma cantidad de tiempo. Y por ejemplo, los miércoles en la mañana, después de la clave 1-2, ¿tienen algo? No, Porque podría no, ser, hasta las 2:30, por lo menos, no sé si todas, pero por lo menos, sí, pero podrían ustedes tener la prueba el miércoles, no necesariamente el martes, que la va a tener el paralelo 1 y 2, el miércoles, ¿ya? En todo caso, yo claro. lo voy a publicar por aula. Y si la tenemos el miércoles, de todas maneras vamos a tener el martes para si tienen alguna consulta que quieran hacer, ¿ok? Ya, aquí la Gaby dice, profe, y el texto de interrogación debe ser el mismo que... No, no, Gabriela, pues si tú puedes traer el afiche de la feria costumbrista y podemos escribir
una receta de cocina, ¿ya? No tiene que ser el mismo. Recuerda que en el modelo que yo les di, ¿cierto? Los niños, llegaba un afiche, pero los niños escribían ¿qué es lo que era en el ejemplo? Escribían, creo que un poema para los papás, una cuestión, para la familia, que era el modelo que no necesariamente es el mismo. El otro es como la situación inicial, y el texto producido es el que los niños votaban o decidían que iban a escribir, etc. Ya, les dejo entonces para que vayan, y cualquier cosa nos están escribiendo a la profesora Jocelyn o a mí, ahí estamos pimponeando con ustedes los trabajos.